Hola a todos. De cuando en cuando escuchamos hablar de estudios o de iniciativas que plantean buscar señales, indicios de posible vida inteligente extraterrestre que haya visitado el sistema solar, no necesariamente en las últimas décadas, sino a lo mejor hace miles de años o incluso millones de años, y que pudiesen haber dejado alguna sonda, por ejemplo, que se hubiese convertido hoy en día en una reliquia espacial, porque lógicamente ya no estaría operativa. Esto, por ejemplo, es un planteamiento que ha hecho Abraham Loeb en más de una ocasión. Es un astrofísico que es conocido por su interés en ese campo, y ahora se está hablando de un proyecto que busca algo parecido: intentar encontrar señales de vida inteligente extraterrestre que haya podido visitar el sistema solar. Y es una buena excusa para hablar precisamente de por qué este tipo de búsquedas, este tipo de campañas, aunque pueden parecer muy interesantes sobre el papel, lo normal, lo que se espera incluso por parte del equipo que suele plantear este tipo de cosas, es que no produzca resultados favorables, porque la realidad es que la posibilidad es muy remota, porque hay que tener en cuenta el tamaño de la Vía Láctea y la edad del universo. Menciono a Abraham Loeb porque es una de las figuras de este proyecto del que se hacen eco en Universe Today, y que va en esa dirección, la de encontrar posibles artefactos de civilizaciones anteriores a la nuestra que hayan podido visitar el sistema solar. Lo que cuentan en el artículo es lo que vamos a ver ahora, y luego podemos hablar, por un lado, de lo que plantea este proyecto, y por otro, como comentaba, de por qué normalmente este tipo de campañas, de iniciativas, aunque pueden resultar muy atractivas, es poco probable que puedan dar resultados favorables. Primero vamos a comenzar con el artículo. Lo que dice el titular es: podría haber artefactos alienígenas escondidos a lo largo del sistema solar. Aquí está cómo podríamos buscarlos. Y el artículo lo escribe Seth Lockman, y lo que dice es lo siguiente: existen los alienígenas con casi toda certeza. El universo es grande y antiguo, y nuestra esquina del universo no es particularmente especial, nuestro rincón más bien. Si la vida apareció aquí, seguramente lo hizo en otros lugares. Esto es algo que se plantea muchas veces, y en principio lo hemos dicho en más de una ocasión: no hay nada que haga pensar que no sea así. No hay nada especial sobre la Tierra en cuanto a que es un planeta rocoso en torno a una estrella que es una enana amarilla, es el tipo de estrella al que pertenece el Sol, y hay miles de millones de estrellas como el Sol, y hay muchísimos planetas rocosos en la Vía Láctea. Algunos de ellos estarán orbitando en torno a enanas amarillas como el Sol, y también en su zona habitable, y además la vida está compuesta por los elementos más abundantes del universo, que lógicamente están presentes aquí, pero también en otros lugares de la Vía Láctea y de otras galaxias, por lo que en principio la receta no parece especialmente complicada, o por lo menos no es especialmente escasa. A lo mejor el grado de complejidad para que aparezca la vida sí es muy alto, pero desde luego la receta, los elementos básicos están en todas partes. Hay que tener en cuenta que es una suposición muy amplia. Un único caso de arqueas fosilizadas, de organismos similares a las arqueas, a 5 supercúmulos de distancia, sería todo lo necesario para poder decir si hay alienígenas, si de alguna manera pudiésemos encontrar esas arqueas. Estamos hablando de organismos unicelulares que, en este caso, 5 supercúmulos de distancia se refiere a 5 supercúmulos de galaxias. Estamos hablando de miles de millones de años luz. Hasta que podamos enviar paleontólogos a otras galaxias, la mejor manera de buscar alienígenas es quedarnos en casa y buscar tecnofirmas. Esas technosignatures que menciona el artículo, de las que hemos hablado en más de una ocasión. ¿Qué son exactamente? En realidad no lo sabemos, pero podemos hacer algunas suposiciones interesantes. Por ejemplo, cuando utilizamos una radio para comunicarnos, cuando utilizamos las ondas de radio, producimos señales que son muy diferentes al tipo que obtendrías de la energía de una estrella, al tipo natural de energía emitido por una estrella. Es razonable suponer que los alienígenas harán lo mismo para sus comunicaciones. Así que principalmente lo que se busca son cosas que no parezcan naturales en las señales de radio en puntos fijos en el cielo a mucha distancia de nosotros. Esos puntos fijos son estrellas, es a lo que se refieren. Aquí está este gráfico, que es simplemente un gráfico del espectro electromagnético. La resolución es bajísima porque se ve muy pixelado. No sé si en el vídeo se nota, creo que sí. Se ve muy pixelado, pero bueno, no es importante, al menos no ahora mismo, para el artículo, que continúa y dice: la detección en ondas de radio o cualquier intento científico para detectar tecnofirmas no humanas puede ser englobada en lo que se conoce como la búsqueda de vida extraterrestre inteligente, que se abrevia SETI en inglés, y dice: las actividades SETI están generalmente lideradas por organizaciones como el Instituto SETI y el proyecto Breakthrough Listen. Los científicos ciudadanos, aquí se refiere en realidad a los
ciudadanos que, sin ser necesariamente científicos, sin tener una titulación científica, participan en tareas del mundo, no solo de la astronomía, también de otros campos. Es a lo que se refiere con científicos ciudadanos. Desempeñan un papel clave a la hora de analizar los datos según se recogen y a veces incluso al realizar sus propias observaciones en consecuencia de esos datos sobre posibles detecciones. Hasta ahora se han realizado varias detecciones candidatas, es decir, que podrían ser detecciones que realmente apunten a vida extraterrestre, pero ninguna se ha logrado confirmar. Es decir, esas posibles observaciones candidatas, ninguna parece que sea una observación buena. No es sorprendente, dado que el universo es vasto y antiguo. Es un simple caso de tamaño. Como Jill Tarter ha explicado en alguna ocasión, si metes un vaso de agua en el océano y lo sacas y buscas peces, seguramente no encuentres ninguno. A medida que el tiempo que se dedica a este tipo de búsquedas aumenta y la tecnología mejora, nuestras posibilidades de detección aumentan. ¿Hay alienígenas cerca? Se pregunta aquí el subtítulo este. Dice, seguramente no, por el mismo motivo que el universo es vasto y antiguo. Dice, hace falta más tecnología de la que la Tierra tiene para viajar y además más recursos de lo que tiene nuestro sistema solar para llegar hasta aquí. La búsqueda de vida extraterrestre inteligente se puede llevar a cabo desde casa detectando ondas de radio, ópticas y de gravedad. Los mensajes podrían intercambiarse entre civilizaciones utilizando la misma tecnología. Dice, al margen del turismo, no hay mucho motivo para realizar un viaje. Deberíamos comprobar de todos modos que puede haber alienígenas cerca, por supuesto. Incluso si no los encontramos, quién sabe qué otras cosas podríamos aprender al llevar a cabo ese tipo de búsqueda. Esto es algo que se dice mucho en el campo de la búsqueda de vida extraterrestre, porque es verdad. A lo mejor no esperas encontrar extraterrestres, pero en ese proceso sí aprender cosas sobre, por ejemplo, el funcionamiento de las estrellas, sobre los procesos de las estrellas o sobre exoplanetas, sobre otras cosas que no tengan que ver necesariamente con posibles extraterrestres. Nuestro primer desafío aquí es definir el tamaño del sistema solar. Neptuno orbita al Sol a una distancia media de 30 unidades astronómicas. Ya sabéis que una unidad astronómica es la distancia media que separa la Tierra del Sol, que es unos 150 millones de kilómetros y que, por tanto, 30 unidades astronómicas es 30 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. La nube de Oort podría extenderse a una distancia de 100.000 unidades astronómicas del Sol. El factor de diferencia en el volumen en el que realizar una búsqueda es de 37.000 millones. En comparación, si se te encargase encontrar una alienígena en Nueva York y te olvidases de preguntar Nueva York ciudad o Nueva York estado, el factor de diferencia en el área de búsqueda solo sería de 180. El siguiente gran desafío es uno de sigilo. Dice, es un caso especial de la paradoja de Fermi. La paradoja de Fermi lo que dice es, para quien no lo recuerde, si todo nos hace pensar que la vida es abundante y que los alienígenas, por tanto, deberían ser abundantes, ¿dónde están? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Por qué parece que somos la única civilización del universo? Si están aquí, los alienígenas no parece que estén intentando esforzarse demasiado en decir hola, ya sea porque sus artefactos están inertes, porque sus sensores son pasivos, o porque su tecnología no es detectable para nosotros, o simplemente no están aquí. Es algo que todavía no se ha determinado. Este dilema, este jaleo, este problema, se encuentra en el núcleo dramático del segundo acto de la mayor parte de las películas de submarinos, pero al menos en esas películas sabes que hay otras personas más allá de las que están en el submarino. Así que o bien enviamos a Sean Connery al espacio para que los alienígenas nos manden una señal, o, y aquí introducen el proyecto Galileo, de Galileo Project, que es en lo que se centra el artículo. Y del Galileo Project, de ese proyecto Galileo, lo que dicen es, fundado en julio de 2021 por Abraham Loeb y Frank Lockyer. Aquí hay que decir que, veréis que en el artículo pone Avi Loeb. Muchas veces se le llama Avi a Abraham Loeb. De la Universidad de Harvard, el proyecto Galileo es el primer programa de investigación científica para buscar artefactos astroarqueológicos cerca de la Tierra. Principalmente utilizan el término civilizaciones tecnológicas extraterrestres en lugar de ETI. ETI es Extraterrestrial Intelligence, es decir, inteligencias extraterrestres. Dice, básicamente la misma cosa, pero sin juzgar la inteligencia alienígena en base a los estándares de los seres humanos. El equipo de Galileo ha sido muy consistente a la hora de incorporar un tono racional en el discurso sobre las visitas alienígenas. Es decir, no parece, por lo que dicen en esta línea, que sea un equipo que haya destacado por hacer afirmaciones
absurdas. Y es algo que en realidad, a pesar de lo polémico que es Abraham Loeb a veces, sí que es verdad que muchas veces dice cosas que se salen de tono, pero es verdad que no son completamente absurdas. No sé si en este caso el equipo también incluye a Abraham Loeb o simplemente lo fundó y ya está, pero lo vamos a ver ahora porque hablan de ello. Juraría que hablan de ello en el artículo. Dice, por ejemplo, el proyecto se ha comprometido públicamente a poner a prueba solo hipótesis de física conocida y a analizar solo datos nuevos. El proyecto es agnóstico al resultado, es decir, no busca un resultado en particular. Lo que quiere decir, es lo que pone en el artículo de hecho, es que su único objetivo es recoger y analizar datos de una manera fiable y reproducible, compartiendo abiertamente los datos y sus conclusiones. Testable, aquí lo que quiere decir es que se pueden poner a pruebas, sus conclusiones que pueden ser sometidas a pruebas para llegar a esos mismos resultados. Para la ciencia, todo esto es normal y esperado, pero para cualquiera que sea genuinamente curioso sobre alienígenas ancestrales o antiguos extraterrestres, el proyecto Galileo es un soplo desesperado de aire fresco. El proyecto Galileo tiene tres rumbos experimentales, tres grandes caminos de experimentación. El primero es la observación de fenómenos aéreos no identificados, es como se llama hoy en día los ovnis. Hoy en día ya no se habla de objetos voladores no identificados, sino de fenómenos aéreos no identificados en las bandas de infrarrojo, radio y óptico, es decir, espectro visible, así como la grabación de datos de audio. El equipo ha diseñado, fabricado y desplegado su propio equipo de observación y de inteligencia artificial para recoger e interpretar estos datos que se muestra debajo. Que está aquí, ahora lo veremos. En el momento de escribir este artículo, 13 de septiembre es la fecha en la que se publicó, así que entiendo que si no es el 13 será el 12, no creo que haya mucha más diferencia. El conjunto de instrumentos ha sido desplegado para su calibración y pruebas y será desplegado de nuevo para entrar ya en pleno funcionamiento en los próximos meses. El segundo punto es encontrarse con objetos interestelares futuros que pasen a través del sistema solar, como es el caso de los que ya conocemos, Oumuamua y Borisov, con un presupuesto estimado de algo más de $1.000 millones o aproximadamente una cuarta parte del precio de un único lanzamiento del SLS. El SLS es el nuevo cohete de la NASA, que es el que se utiliza, por ejemplo, para las misiones del programa Artemisa. Y en este añaden un subpunto, que es recuperar los fragmentos de objetos interestelares que colisionen con la Tierra, tales como CNEOS 2014-0108, que impactó cerca de la costa de Papúa Nueva Guinea y que, en el momento de la escritura de ese artículo, se acababa de financiar una expedición para recuperar esos fragmentos y había comenzado la producción de maquinaria especializada. De hecho, hace poco hablé de este objeto y no recuerdo si fue aquí en YouTube o en el podcast, o incluso en uno de los vídeos cortos, pero lo mencioné hace poco, un pequeño asteroide que en principio todo hace pensar que es de origen interestelar por su trayectoria, velocidad, etc. Y es el proyecto Galileo el que se dedica a intentar encontrar los fragmentos que hayan sobrevivido de ese asteroide, era muy pequeño, de unas decenas de metros, una vez que entró en la atmósfera de la Tierra y cayó cerca de Papúa Nueva Guinea. Y el tercer punto es buscar pequeños satélites alienígenas que estén orbitando la Tierra utilizando el observatorio Vera Rubin, que entrará en funcionamiento en 2023. Para esto será necesario desarrollar nuevo software avanzado para detectar lo que serían objetos muy pequeños y en movimiento muy rápido, probablemente en órbitas irregulares. La inteligencia artificial también revisará los datos de satélites humanos en busca de posibles tecnofirmas cercanas. Aquí la ilustración es, entiendo que se refiere al punto 1. Dice radar pasivo, sonidos, analizador de espectro, cámara de seguimiento, Pac-Man, que aquí sin más contexto no sé decir a qué se refiere, y el Observatorio Galileo de todo el firmamento, All Sky, de la UAP en el tejado del observatorio del Harvard College, el Instituto de Harvard en Cambridge, en Massachusetts, utilizado con permiso del director del proyecto, Abraham Loeb. Centrarse en los artefactos físicos es una nueva estrategia en el mundo de la búsqueda de vida extraterrestre inteligente, pero Loeb y Laukin son optimistas. Los artefactos, dicen, son necesariamente menos efímeros que las señales de radio. Aunque un objeto puede que técnicamente sea más difícil de detectar que una señal, no tendría que repetirse si no se captase la primera vez. Aquí, por ejemplo, podemos pensar en esos satélites que dicen que a lo mejor podría haber alguno en órbita de la Tierra, aunque no lo veamos pasar la primera vez, lo veríamos en algún otro momento.
A diferencia de la luz también, la mayor parte de objetos físicos en la galaxia están gravitacionalmente ligados a ella. Esto hace que la detección sea menos crítica en cuanto al tiempo para un objeto físico. Y en el último párrafo, bueno, la última sección del artículo está más dedicada al proyecto y un poco al seguimiento, parece. Dice, como cualquier esfuerzo de búsqueda de vida extraterrestre inteligente, el proyecto Galileo tiene que hacer todo lo que pueda con los recursos de los que disponen. En su estado actual, el proyecto no podría detectar una anomalía magnética en la Luna o algo como una cápsula temporal que se haya dejado para la humanidad en el planeta X. El planeta X en realidad es el planeta 9, es uno de los nombres que se utiliza. Dice, para ser justos, el planeta X no ha sido descubierto todavía, solo se ha predicho. Y hay que añadir, el planeta 9 en principio cada vez hay menos motivos para creer que pueda existir realmente. O sea que eso también hay que tenerlo claro, porque hay motivos cada vez más abrumadores para pensar que no, que lo único que sucede es simplemente que en esa región del espacio, estamos hablando de más allá de la órbita de Plutón, de muchísimo más allá, no se han descubierto muchos objetos y simplemente por eso parece que todos describen una órbita más o menos similar y que no es necesariamente porque haya un planeta en el otro extremo que esté provocando ese comportamiento, sino simplemente porque nos faltan muchos más objetos con órbitas diferentes que no se han detectado todavía. Pero los caminos experimentales, estas rutas, estos tres grandes puntos que hemos mencionado, ya están en movimiento y ejemplificando tres maneras con un coste efectivo, con un coste razonable, para investigar tres conjuntos de suposiciones razonables del aspecto que podría tener la visita de los alienígenas. El resumen es que, tal y como escribe Abraham Loeb, la falta de indicios extraordinarios, de evidencias extraordinarias, es a menudo ignorancia autoinfligida. El proyecto Galileo no está investigando una trivialidad como puede ser los cisnes negros o árboles cuadrados. Está preguntándose de manera imparcial una de las preguntas más fundamentales de la humanidad de una manera nueva. ¿Estamos solos en el universo? Vamos a comenzar comprobando nuestro jardín para tener esa respuesta. Y luego lo que dicen en el último párrafo es: ¿quieres estar entre los primeros en descubrir cuando el proyecto Galileo haga una detección interesante? En Twitter podéis seguir a Universe Today. Al margen de por el proyecto Galileo, Universe Today, ya lo he dicho en alguna ocasión, es una fuente de información muy buena. En los artículos, es verdad que a veces los artículos se enredan innecesariamente, simplemente para darle más longitud al artículo, sobre todo cuando la noticia no es muy larga. Pero en general suelen estar muy al día de todo lo que tiene que ver con estudios principalmente y con exploración espacial, con lanzamientos también, pero no son tan exhaustivos como otros medios. Pero para lo que es astronomía en general, en habla inglesa es uno de los mejores medios que podéis seguir. Y añaden también, dice, también aseguraos de seguir Galileo Project 1, todo junto, en Twitter, que es la cuenta del proyecto Galileo. Y termina con, dice, apoyándonos en el relato de una detección de radio, candidata de una posible detección de radio de Seth Shostak en 1997, hay una buena posibilidad de que oigamos hablar de ello antes de que os lo cuente vuestro jefe de Estado. Y esa historia está enlazada, es parte del Instituto SETI, y lo publicó Seth Shostak en 1997, voy a suponer. Bueno, igual no pone la fecha, pero la historia es de aquel año. Dice, ¿qué pasa si encontramos una señal? Esto lo cuenta Seth Shostak. Dice, los científicos del Instituto SETI monitorizan una señal intrigante en 1997. Cuando esa transmisión se pensó en un primer momento que podía ser extraterrestre, fue inmediatamente seguida y resultó ser telemetría del satélite SOHO de investigación solar. Crédito ese Shostak, que es Seth Shostak. Dice, hasta ahora los científicos no han encontrado evidencia convincente de biología más allá de nuestro planeta. A pesar de ello, los investigadores de la búsqueda de vida extraterrestre inteligente están confiados, están seguros de que es una cuestión de tiempo antes de que descubramos una señal que demuestre que la inteligencia existe en otros lugares. Imagina que la semana que viene o el año que viene detectamos una señal del universo, del cosmos. ¿Qué es lo que sucede después? Primero, vamos a enfrentarnos a algunas ideas conspiracionistas. Hay gente que cree que si se encontrase prueba de existencia de alienígenas, las noticias serían ocultadas, probablemente por la instigación del gobierno federal. Aquí habla del gobierno de Estados Unidos. Pero el Instituto SETI no es una rama del gobierno, es una entidad non-profit sin beneficios, organizada bajo el
escudo bajo la protección del estado de California. Además, tened la certeza de que lo primero que haría cualquiera, tras detectar una señal que sea tentadora, que sea sugerente, es contactar con gente en otros observatorios para pedir ayuda para confirmar el descubrimiento. Es decir, mucha gente lo sabría. El secretismo no es ni una posibilidad, ni una guía, ni una regla, ni una norma. Además, también está el asunto desconcertante de por qué alguien querría mantener este tipo de descubrimiento como un secreto. La respuesta sencilla ofrecida por muchos es que el público se asustaría. Pero haceos la siguiente pregunta. Dice, ¿las noticias de una señal confirmada que viniesen de un lugar a un puñado de años luz haría que salieseis corriendo a la calle gritando desesperados? ¿Vuestro equilibrio cerebral se vería tan perturbado que no podríais enfrentaros a esas noticias? Dice, es poco probable. De hecho, el mundo llevó a cabo un experimento relevante en la reacción pública, en la opinión pública, hace 2 docenas de años. En 1996, la gran noticia en el mundo de la ciencia fue la afirmación de que se habían encontrado microbios fosilizados en el interior de un meteorito. Un fragmento de regolito marciano, es decir, procedente de Marte, dice que fue expulsado de aquel planeta hace muchos miles de años. El meteorito, conocido como ALH 84001, era una pequeña muestra de Marte que aparentemente contenía los cadáveres minúsculos de microbios que nadaron en los mares de ese planeta hace miles de millones de años. Era una historia gigantesca, pero la reacción del público fue tan tranquila como un amanecer. La gente simplemente quería saber más. Un segundo hecho relevante, es que la tercera parte de la población cree que la Tierra está siendo visitada por alienígenas en estos momentos, hoy en día, y que están recorriendo la estratosfera en sus platillos voladores. Dice, esta gente no está distraída, no está en babia, es una expresión que utilizaríamos en España. Siguen yendo a trabajar cada mañana. No hay pánico alguno en ningún caso. Así que la creencia en el secretismo después de una detección de vida inteligente extraterrestre no está bien fundada. Dice, pero si hay un plan formal... Dice, pero ¿hay algún plan formal para qué hacer si se recibiese una señal? En la década de los 80, durante la época del programa de búsqueda de vida inteligente extraterrestre de la NASA, John Billingham, el físico británico que comenzó el programa, estaba interesado en las consecuencias sociales de encontrar extraterrestres. Organizó charlas formales e informales sobre las implicaciones para la sociedad de esa búsqueda. Dice, los resultados del taller de trabajo que se llevó a cabo en 1992 han sido publicados. Dice, y también sentía que, teniendo en cuenta la paranoia tan incómoda y la competición de la Guerra Fría, se debería establecer un protocolo que detallase los pasos a seguir si se encontrase una señal que fuese atractiva. En 1989 se produjo un documento con el título Una declaración de principios concernientes a la conducta de la búsqueda de vida extraterrestre inteligente. Una de las principales motivaciones de este documento era garantizar que ninguno de los bandos en la Guerra Fría intentaría monopolizar la información sobre cualquier posible detección de vida extraterrestre inteligente. La declaración no tenía ninguna fuerza en el mundo de la ley, en el mundo de la legislación, y no todos los grupos que llevan a cabo experimentos de búsqueda de vida extraterrestre inteligente lo firmaron. Las Naciones Unidas también expresaron poco interés en una declaración así. Sin embargo, a pesar de ello, se convirtió en la guía de facto sobre qué acciones deberían tomarse si se encontrase una señal. A pesar de todo, la declaración original era nebulosa, es decir, era muy ambigua y se contradecía a sí misma. Por lo tanto, en consecuencia, un subcomité de la Academia de Astronáutica Internacional produjo una versión más corta y más limpia en 2010, así que este artículo es como mínimo de 2010. La declaración de principios concernientes a la conducta de la búsqueda de vida extraterrestre inteligente. Al igual que su predecesor, tiene pocas estipulaciones. Dice, por ejemplo, en caso de realizar una detección interesante, atractiva, primero, verificar que realmente es de una fuente extraterrestre. Segundo, anunciar su descubrimiento al mundo. Y tercero, no transmitir ninguna respuesta sin tener antes una consulta internacional. Es decir, si se detecta un mensaje llegado de una estrella a, 50 años luz, el equipo de astrónomos que lo detectase no puede responder por su cuenta. Tendría que tener un consenso internacional sobre qué respuesta se debería enviar, si es que se envía alguna.
La experiencia con falsas alarmas y los intentos deliberados de publicar señales falsas han mostrado que las consecuencias inmediatas en los momentos posteriores a la detección de una transmisión no podrían llevarse a cabo de la manera tan simple que se describía en la declaración. Tengamos en cuenta lo sucedido en 1997, cuando una señal que fue detectada, dice, durante un día aproximadamente, pareció ser genuina y extraterrestre. Como no hay ninguna norma de secretismo, esta detección se hizo conocida rápidamente fuera de la comunidad de investigación. A las 15 horas, el New York Times llamó al Instituto SETI pidiendo más detalles sobre esta historia. Dice, tened en cuenta que esto mostró que la progresión de acontecimientos supuesta en la declaración es poco realista. Habrá un periodo de días a semanas en el que los investigadores de búsqueda de vida extraterrestre inteligente y otros estarán peleando por confirmar la señal, y en ese tiempo los medios estarán publicando sus historias. En anticipación a esta situación caótica, el Comité Permanente de Búsqueda de Vida Extraterrestre Inteligente de la Academia Astronáutica Internacional formó un subcomité para enfrentarse a los escenarios posteriores a la detección. Este grupo creyó que era deseable construir una página de internet en la que los grupos legítimos de búsqueda de vida extraterrestre inteligente pudiesen publicar información sobre cualquier señal intrigante. Esa página sería útil tanto para los grupos de búsqueda de vida extraterrestre inteligente como para los medios. Sería una autoridad incorruptible para cualquier señal descubierta. Lamentablemente, esta idea no se ha llevado a cabo. Lo mencionado anteriormente da una idea sobre el pensamiento en cuanto a la reacción inmediata a una detección. Sin embargo, las implicaciones sociales a largo plazo de establecer la existencia de una inteligencia extraterrestre, es decir, de saber que hay vida más allá de la Tierra, son difíciles de medir, de evaluar. Por supuesto, un descubrimiento así inmediatamente demostraría que la vida es un proceso que comienza en muchos mundos y que la evolución a la inteligencia tiene una probabilidad superior a cero. Ideas que, por ahora, no son más que una hipótesis muy sugerente. Y simplemente el artículo lo firma Seth Shostak. Y es algo que ya lo comentaba al principio del vídeo. Es importante tener presente que en este tipo de búsquedas, en los dos artículos lo habéis visto, lo que se tiene en cuenta es que la probabilidad de encontrar ese tipo de señales es baja, y aunque se encontrase algo, hay que garantizar que, primero, es una señal que es genuina, que no es una señal de la Tierra que simplemente se ha malinterpretado, y que es de origen extraterrestre inteligente, no que sea una señal provocada por algún proceso natural que simplemente no conocemos, por ejemplo, de una estrella. Y eso es lo que hace que este tipo de iniciativas sean muy interesantes, pero al mismo tiempo no haya que perder demasiado tiempo o pensamiento en qué resultados pueden producir. ¿Por qué? Porque es lo que decía el artículo de Universe Today. El universo es muy grande y es muy antiguo. Y sí, puede haber, porque hay motivos para pensar que podría haber habido vida inteligente en otros lugares de la galaxia, pero puede que esas civilizaciones, si existiesen hace 2.000 millones de años, por ejemplo, que la última desapareciese hace 2.000 millones de años. En ese caso, seguramente, la posibilidad de que hayan podido dejar una sonda cerca de la Tierra no tiene mucho sentido. Hay que pensar también en las órbitas de los satélites que pudiese haber alrededor de la Tierra. ¿Tiene sentido pensar que puede haber algún satélite artificial de alguna civilización en torno a la Tierra? ¿Cuándo se desplegó? ¿Por qué? ¿Por qué en la Tierra y no en otro planeta del sistema solar o de la Vía Láctea? El sistema solar podría ser por ser el único planeta habitable. Está claro, pero claro, la pregunta es, ¿se puede responder? Por ejemplo, porque llevaron satélites a los planetas habitables que encontraron en su entorno, pero hay miles de millones de planetas habitables en la galaxia. En principio debería haber miles de millones de planetas habitables. ¿Por qué la Tierra? La Tierra, dentro de ese conjunto de miles de millones de planetas, es un número. Es una posibilidad pequeñísima de que esa civilización pueda estar lo suficientemente cerca y que se interese por el planeta. Es decir, son preguntas que en realidad son interesantes porque a lo mejor resulta que sí, a lo mejor resulta que esa posibilidad increíblemente pequeña de que una civilización pueda haber dejado una sonda en el sistema solar cerca de la Tierra para estudiar el planeta hace millones de años siga ahí. Puede ser. Es muy poco probable, pero puede ser. Y es lo que dicen. La idea no es tanto esperar encontrar ese tipo de reliquias de extraterrestres, sino que lo que se descubra sirva para aumentar el conocimiento que tenemos, ya sea sobre la búsqueda de vida extraterrestre o sobre otros campos del mundo de la astronomía. Así que
Estos proyectos suelen ser interesantes porque tienen también el beneficio de que contribuyen con más información, más datos a otros campos de la astronomía. En cuanto al proyecto Galileo en sí, a ver, lo cierto es que en el caso de este asteroide que mencionaba, en el que cayó cerca de las costas de Papúa Nueva Guinea, ese tipo de iniciativas son muy interesantes porque ahí se está hablando de cosas concretas. Ya lo que es la búsqueda de, por ejemplo, posibles mensajes que se hayan enviado en la dirección del sistema solar es volver a lo mismo. La posibilidad es muy pequeña porque hay que tener en cuenta que la Vía Láctea mide 120.000 años luz, ese es el diámetro que tiene, y que hay, se suele decir, unos 100.000 millones de estrellas en la Vía Láctea. ¿Cuál es la posibilidad de que una civilización esté lo suficientemente cerca del sistema solar, primero, dentro de esos miles de millones de estrellas que tendrán planetas habitables a su alrededor, en los que la vida a lo mejor podría haber aparecido? Y segundo, ¿cuál es la posibilidad de que en caso de enviar una señal pase por el sistema solar en el momento en el que el ser humano ya existe? Porque si la mandaron hace 2.000 millones de años, da igual. Podían contarnos todo lo que quisiesen, que no había nadie aquí que pudiese captar esa señal. Y además están escuchando en busca de esas posibles señales extraterrestres en el momento en el que esa señal pasa por el sistema solar. No es fácil que todo eso coincida. Es lo que suele decir Jill Tarter, el ejemplo este de utilizar un vaso de agua en el océano, ver el agua que hemos recogido y ver si hay algún pez. Es poco probable que suceda. Y de hecho, hay una cosa que menciona el artículo con el que no termino de estar completamente de acuerdo, que es la de que si se hace eso durante mucho tiempo, aumentamos las posibilidades de detección. Depende de cómo se haga. Me explico. Siguiendo con el caso del océano. Si lo que hacemos es recoger el agua justo del borde del océano, de la superficie del océano, en muchos lugares diferentes del planeta, sigue siendo poco probable que encontremos un pez. Sin embargo, si en vez de un vaso utilizamos un contenedor mucho más grande, con mucha más profundidad, es mucho más fácil que encontremos peces. Y a veces la sensación con la que me quedo yo, es simplemente una nota personal, no tiene más valor que ese, es que muchas de esas campañas son como seguir utilizando ese vaso de agua, pero en otros lugares del océano, en la superficie, a ver si hay más suerte y encontramos un pez. La posibilidad sigue siendo muy baja. Es algo que también ayuda a poner en perspectiva por qué, a pesar de que se lleva mucho tiempo buscando señales extraterrestres, no se ha encontrado nada. En realidad, estamos un poco haciendo eso, utilizar el vaso de agua en otros lugares del océano, ver si hay suerte y capturamos un pez en ese vaso y podemos decir sí, hay peces en el océano. ¿Cómo se puede hacer algo más ambicioso? De momento, con la tecnología que tenemos, es lo que decía el artículo. Tampoco tenemos la capacidad de viajar fuera del sistema solar y aunque lo tuviésemos, las distancias son tan grandes a otras estrellas que seguramente no tendría mucho sentido. Y de hecho, en el artículo ese razonamiento lo aplican a los alienígenas también. Aunque tengan muchísima tecnología, ¿para qué recorrer esas distancias tan grandes cuando simplemente puedes mandar mensajes o puedes mandar tu propia tecnología en vez de viajar tú hasta esos lugares? Al final, a lo que voy con todo esto, es que este tipo de iniciativas está muy bien, que esta en particular, en donde espero que produzca resultados interesantes, es en cosas como esos fragmentos del asteroide interestelar que está en el océano cerca de Papúa Nueva Guinea, porque ahí sí que habrá cosas que estudiar, cosas tangibles. Y en lo que es la búsqueda de señales interesantes, seguro que habrá señales interesantes, porque se han detectado señales que parecían interesantes a priori en los últimos años, pero que sean concluyentes, que se pueda decir sin ningún género de duda, esto es una señal de una civilización extraterrestre, sinceramente tengo muchas dudas. Es volver a lo mismo. Hay una posibilidad pequeña, muy pequeña, de que suceda, pero en principio no es lo más probable, lógicamente. Así que no espero que sea un campo que dé muchos resultados, pero todo lo que tiene que ver con el estudio de asteroides interestelares y demás, esa sí es una parte muy interesante del proyecto Galileo y esa sí que me llama mucho más la atención, así que veremos qué es lo que produce. Y luego también del artículo de Seth Shostak, muy importante eso que menciona, que por qué se iba a mantener oculto la detección de una posible señal de vida extraterrestre inteligente, cuando en realidad lo que haría falta es lo contrario, compartirla para poder confirmar su existencia. Que es algo que a veces me preguntáis también, bueno, pero ¿cómo sabemos que los gobiernos no están ocultando la existencia de extraterrestres? Siempre digo lo mismo, es que primero no tiene sentido, por lo que mencionaba Seth Shostak, y segundo, es que igual que lo puede detectar un gobierno, lo pueden detectar gobiernos de otros lugares de la Tierra y, por supuesto, los astrónomos, tanto amateur como profesionales, que con sus propias herramientas pueden detectar esas mismas señales y pueden publicar libremente que han encontrado una señal que no parece ser de origen humano. Es decir, el hecho de pensar que el gobierno del país que sea podría tener la exclusividad sobre algo así es prácticamente imposible. Porque si está en el entorno de la Tierra, mucha gente puede detectar esa señal, esa información, esas pistas y llegar
a la conclusión correcta. Así que no solo no tiene sentido en cuanto a que un gobierno, por mucho que quisiese, no lo podría ocultar, sino también en cuanto a que desde el punto de vista de la búsqueda de vida extraterrestre inteligente, como mencionaba Seth Shostak, lo que se querría es lo contrario, es intentar involucrar a todo el mundo posible para confirmar que la señal realmente podría ser buena y que podría ser una señal de una civilización más allá del sistema solar. Pero bueno, esto es lo que quería contaros en este vídeo del proyecto Galileo, porque me parece interesante. Ya digo que a pesar de que no espero que, por ejemplo, la búsqueda de señales vaya a ser algo especialmente prolífico, el estudio de objetos como ese asteroide sí puede dar información muy interesante. No sobre extraterrestres, pero sí sobre, por ejemplo, cómo es el entorno de otras estrellas, cómo son los objetos que se forman allí, etc. Así que veremos qué es lo que sucede, y siempre con esa pequeña posibilidad de que a lo mejor esta vez sí se encuentre una señal que sea realmente de origen extraterrestre y de vida inteligente extraterrestre, pero es algo que ya digo, la posibilidad es pequeña, es poco probable, y lo que hay que hacer es pues seguir esperando a ver si en algún momento esto cambia, pero de momento no parece que vaya a ser algo que vaya a producirse de manera inminente, esa detección de civilizaciones en otros lugares de la galaxia, porque ni siquiera está claro si ahora mismo hay civilizaciones en otros lugares de la galaxia. Que las ha habido o que las tiene que haber o que las habrá en el futuro parece inevitable, por lo que decía. Los elementos que componen la vida son abundantes, pero a lo mejor que haya dos civilizaciones a la vez en una galaxia es algo que ocurre muy poquitas veces y no es el caso en el momento en el que existe el ser humano. Pero bueno, dicho esto, no quiero robaros mucho más tiempo, así que, como ya habréis visto, he colocado los recordatorios habituales a lo largo del vídeo, y lo único que me queda deciros, por tanto, es lo que digo siempre, que si estáis viendo el vídeo en fin de semana, disfrutéis lo que quede el fin de semana. Si no es así, espero que quede poco para que llegue el fin de semana. Y gracias por haber elegido el vídeo para pasar este ratito, espero que haya sido interesante. Y gracias por estar ahí semana a semana con los vídeos de cada domingo, también con los vídeos diarios. Y os cuento también que desde hace ya unos días estoy subiendo a YouTube, lo habréis visto ya, hay una lista llamada Gameplays, que no es más que un fragmento de Twitch, la segunda parte del stream suele ser, en la que lo que hago es jugar algún juego con la comunidad y vamos viendo la historia, lo que se va contando, y los estoy subiendo ahí. Y los estoy subiendo sin que se notifique a los que seguís el canal que se ha publicado el vídeo, para no molestar, porque sé que a no todo el mundo le interesa. Y mi intención, y a lo mejor para cuando veáis este vídeo ya lo he empezado a hacer también, es subir también otro fragmento de los streams que hago, porque todos los días o casi todos los días hablo de astronomía, repasamos noticias del día, y es un formato que es parecido a este, pero claro, es más informal, hablo con el chat, por ejemplo, porque muchas veces surgen preguntas, aprovecho y las contesto también, pero que también puede ser interesante, y ese sí que tendrá notificación para que si lo deseáis lo podéis ver. Y es lo que pongo siempre en el texto que aparece en el vídeo. Los directos en Twitch los hago todos los días menos los sábados, así que podéis esperar que haya, no voy a decir 6 vídeos, porque no todos los días hablo de astronomía, o a veces es muy breve porque no siempre hay noticias súper interesantes, pero sí que normalmente haya cada semana varios vídeos que sean directamente del contenido de Twitch, o simplemente para ampliar la cantidad de contenido semanal y diario que hay sobre astronomía en el canal, y que así, pues bueno, tengáis más contenido que ver. Así que, dicho esto, lo que decía antes, no quiero robaros más tiempo. Muchas gracias por estar ahí semana a semana, muchas gracias por haber elegido el vídeo para pasar este ratito, y eso es todo lo que os voy a contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!